Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número sobre la Escuela Cívica de la Administración. Los integrantes son Arturo Galarza, José Alcíbar, Isaías Valdés, Carlos Villacrés y Daniela Treviño, mi persona. A continuación, mi compañera Cristian. Bueno, yo le voy a hablar sobre sus orígenes. Primero que todo, el creador fue el estadounidense Frederick Taylor. Eh, Fue el creador de los principios de la administración científica, porque luego de haber hecho su investigación, en la que consistía en elevar la productividad de las operaciones fabriles de manera sistemática. Y después de esto recibe el nombre a principios de Taylor o también Taylorismo. Bueno, Taylor nació en 1856 en Pensilvania, en Estados Unidos. Taylor fue un gerente de manufactura, fue un ingeniero, también mecánico, y tras haber hecho su investigación, Taylor se convirtió también en un consultor administrativo. Bueno, y la teoría administrativa científica surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Esto sucede ante la necesidad de aumentar la productividad debido a la escasa oferta de la mano de obra. Bueno, Taylor elaboró varias hipótesis que en la práctica digamos que permitieron dar soluciones a dichos problemas, que, que esto fue a través del análisis de cómo se realizaba el trabajo y de la observación directa respecto digamos, a este trabajo que afectaba la productividad. Siguiente diapositiva. Ya. Frederick Taylor, después de haber hecho su investigación, llegó a la conclusión de que todo esto era aplicable en cualquier tipo de organización humana, o sea, en cualquier trabajo, ya podríamos decir. Bueno, y Taylor dijo que la única manera de incrementar la productividad era aumentando la eficacia de los trabajadores. Y para eso, Taylor llevó a cabo un estudio de investigación y detectó los siguientes problemas. O sea, los siguientes problemas comunes en la industria de la época, en los que fueron las decisiones eran tomadas de manera arbitraria, más que por conocimiento científico. Y también no existía un sistema efectivo de trabajo para que la mano de obra no sea escasa. Y también no había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo. Y por último, que los trabajadores eran, se podríamos decir, contratados a su labor sin tomar en cuenta sus habilidades y actitudes. Gracias. Una vez que se haya explicado todo lo que son los problemas, viene la característica de la escuela científica de Taylor. Y entre uno de los métodos más comunes son cuatro y los cuales se pueden decir que son los más confiables. Entre ellos, se aplican los métodos científicos dentro de un problema global. Esto se refiere a que dentro de un problema, este problema va a hacer que, como es un problema global, va a desencadenar más problemas. Entonces, lo que quiere hacer Frederick Taylor en este momento, con este método, es encontrar una solución de raíz a través de procesos, métodos, enseñanzas, para que el proceso o la labor del staff, del personal, sea de forma más rigurosa y estandarizada para que no hagan tipo más cosas que no lleven a ningún beneficio o se reduzcan los costos de la producción. Otro que también punto que habla Taylor son sobre los salarios más altos y los costos unitarios más bajos. Esto se refiere que como incentivo para el personal, Frederick Taylor lo que aconseja y lo que bien enseña es que el obrero tiene que tener un salario no mínimo, sino un poco más alto del mínimo, para que el obrero, al sentirse beneficiado con ese salario, aumente su producción y tenga que hacer un mejor trabajo que le respalde para que se merezca ese salario. Entonces los costos de producción van a bajar más, el rendimiento va a aumentar y la gente va a estar feliz. Otro punto son los empleados deben ser distribuidos en sus puestos de trabajo, ya sea por una manera científica o por una manera organizada. La manera científica es que van a analizar a través de pruebas de actitudes y aptitudes cómo el empleado se desenvuelve.
Y esto en la manera científica se refiere a las habilidades que aporta el empleado y cómo éste puede aportar a la organización. Del método tradicional sería todo lo contrario, que solo contratan a las personas para que ocupen distintos puestos sin ver ningún tipo de habilidad que esta persona posea y simplemente lo ponen en ese cargo. Con el último punto, la racionalización del trabajo debe estar fundamentada por una estructura empresarial, se refiere a la organización por cómo está medida la empresa, ya sea por marketing, ventas, financiero, administrativo. Se refiere a toda la organización, cómo está englobada la empresa, desde la cúspide hasta lo más bajo de la pirámide de la empresa. Y eso serían las características de la escuela científica, explicada por cada una de sus partes con ejemplos sencillos. Gracias. Bueno, mi nombre es Daniela Triviño y yo les voy a presentar los principios de la científica. Debemos estudiar el trabajo o ponerlo en sus movimientos elementales y cronometrarlo, para después de un análisis cuidadoso, eliminar o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles. Es decir, que aquí se crean estrategias para poder reemplazar los métodos de trabajo ineficientes y se toman en cuenta los tiempos, las demoras, movimientos, herramientas, etc. Aquí se elimina no podemos recurrir a una improvisación porque más adelante no vamos a poder medir los resultados, ya que no sabemos exactamente lo que queríamos lograr desde un principio. También se debe estudiar cada trabajo antes de fijar el modo de cómo deberá ser ejecutado. El segundo principio es la preparación. En este punto se debe seleccionar por medio de un estudio a los trabajadores de acuerdo con las tareas que les sean atribuidas. También debemos considerar las aptitudes y las actitudes. Debemos separar las funciones de planeación de las de ejecución, dándole atribuciones precisas y delimitadas. Y especializar y entrenar a los trabajadores tanto en la planeación y control de trabajo como en su ejecución. En pocas palabras, lo que nos dice es que debemos seleccionar al personal correcto, capacitarlo, para que así ellos puedan saber con exactitud lo que deben hacer y lo que no deben hacer y el trabajo sea muchísimo más eficiente y eficaz. En el control, como su mismo nombre lo dice, aquí se controlan las actividades que se van a realizar, que el equipo de trabajo tenga en claro lo que debe hacer, que tengan los recursos necesarios para poder llevar a cabo lo propuesto en la planeación. Es como una revisión que todo esté completo para el inicio de las actividades. También se debe clasificar de forma práctica y simple los equipos, los procesos y materiales que se van a emplear y los que se producen, de forma que sea fácil su manejo y su uso. También debemos tener muy en cuenta que deben estar estandarizados los utensilios, materiales, maquinaria, equipo, los métodos y los procesos de trabajo a ser utilizados. Y como último principio tenemos la ejecución. En la ejecución se dirige y se asignan responsabilidades, pero a los directivos, es decir, aquellos que van a vigilar o controlar que todo se esté haciendo según lo estipulado. En pocas palabras, se encargan de asegurar que la ejecución del trabajo sea disciplinada y acertada. Se controla de la ejecución de trabajo para mantenerlos en niveles deseados, para perfeccionarlo, corregir en caso de que exista un error y premiarlo. Dar incentivos a los trabajadores para cuando sean alcanzados los estándares establecidos y también otros premios e incentivos mucho mayores para cuando estos estándares sean superados. Gracias. A continuación, mi compañero Carlos. Bueno, yo voy a hablar sobre las ventajas. La primera ventaja es generar mayor especialización en el puesto de trabajo. Esto quiere decir que la gente está especializada en lo que realiza en cada parte de su trabajo, por lo tanto está en la búsqueda de tener la menor cantidad de errores. La segunda ventaja es generar mayor eficiencia por parte de cada individuo. Esto es sacar el máximo potencial de cada trabajador y asimismo poder obtener buenos resultados a mediados o largos plazos. Plantear una división del trabajo que permitió planificar y obtener mejores resultados.
Esto se refiere a tener siempre en cuenta cuáles son nuestros propios propósitos, metas y cómo haremos para lograrlas estos. La otra es distinguir entre el trabajo manual y el intelectual. El trabajo manual quiere decir la mano de obra directa y el trabajo intelectual es dar las ideas, encontrar los objetivos y entre otras cosas. La otra es ayudar a disminuir las presiones que solían recaer en un solo trabajador al designar un jefe por área. Esto quiere decir que el trabajo sea equitativo y más que todo sea un equipo, no solo depender de una persona y que todo sea un buen ámbito laboral. Por último, es promover el desarrollo personal a través del estímulo económico como incentivo. Esto es dar reconocimientos, proponer nuevos retos para así tener una mejora constante en el trabajo. A continuación, las desventajas. Buenos días, profesor. Mi nombre es José Daniel Alcibar y yo les voy a hablar sobre las desventajas. El principio de una unidad de mando colectivo se desvaneció, lo que originó conflicto entre los trabajadores. La comunicación era descendente y el empleado no tenía capacidad para opinar. Bueno, en esta se podría decir que la comunicación casi no existía. Y como el empleado no tenía estudios, tampoco iba a tener técnica para opinar dentro de la organización. La participación de los empleados era nula y se promovía la individualidad como mecanismo de eficiencia. La participación de los empleados, como dice, era nula y no existía. Solo los jefes daban las órdenes y bueno, con lo de la individualidad como mecanismo de eficiencia, los ponían a competir y quien más daba se quedaba con el puesto. Conlleva cierta dificultad para localizar y fijar la responsabilidad, afectando la disciplina y moral de los empleados. El sector obrero o trabajador de los niveles más bajos es un poco considerado en cuanto a su capacidad de pensamiento. Se ve como un elemento que recibe órdenes y debe ejecutarlas. Bueno, aquí en el sector obrero y trabajador eran bajos. Como dije antes, no tenían estudios como para tener un puesto más alto dentro de la organización. Entonces lo único que podía hacer es recibir órdenes y ejecutarlas. Suele confundirse con la autoridad y de esta manera se da a personas con alta jerarquía dentro de la organización. Como dice en la cuarta, el cuarto punto de desventaja, afectaba esto a la disciplina y los empleados solían confundirse con la autoridad, como dice ahí, y bueno, esto generaba conflicto dentro de la organización. Muchas gracias. En conclusión de la explicación de qué es la escuela científica, aquí se buscaba poder estandarizar todos los procesos, porque se habían dado cuenta de que la improvisación o dejar a cargo a los trabajadores de que hagan como puedan su trabajo no les resultaba, les traía pérdidas. Entonces decidieron estudiar cuáles eran los problemas y poder utilizar métodos, crear métodos para poder estandarizar ese trabajo y que ocurran los menores errores posibles. Sin embargo, no se consideraban mucho a los trabajadores, a las personas, sino que los incluían como una más de su maquinaria que debía seguir órdenes, especialmente los que eran de clase más baja. Pero más adelante surge lo que es la escuela humanista y ya se considera más a los trabajadores, aunque aquí también trataban de darles incentivos para poder mejorar su producción. Muchas gracias, este fue el grupo número 2.